A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy es un día de gratitud. Hoy es un día de gozo, de alabanza. Hoy es un día de exaltación al Padre Supremo, al Padre Todopoderoso, al Eterno, el Padre nuestro Creador. A Él sean la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Estamos en un día en donde estamos festejando el Día del Padre de Familia. Pero nuestra gratitud es al Eterno, al Padre del universo, al nuestro Creador, el que nos creó, el que nos formó, el que nos ha libertado, el que nos ha guardado, el que nos ha bendecido, el que nos ha dado todo lo que tenemos nosotros como personas, como hijos, como cristianos y como padres, los que son padres ya de familia. Como dice la palabra de Dios, a ese Padre bendito, a ese Padre eterno. Apocalipsis 7:11 es una cita demasiado fuerte, es una cita muy especial, es una cita al cual yo me sumo en esta mañana, porque dice la palabra de Dios que la alabanza, la gloria, el honor, la exaltación sean dados a Dios Padre Todopoderoso. Esa alabanza, esa adoración que los santos, que los ángeles, que los arcángeles, que los ancianos, que los seres vivientes están en el trono celestial constantemente dando alabanza, adoración al Padre. Y hoy en esta mañana nos sumamos para darle gracias por todas las bendiciones que hemos recibido nosotros como papás, como hijos. Entonces, hoy es de alzar nuestras manos a los cielos, es de decirle gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu refugio, gracias por el cuidado que has tenido con nosotros, gracias porque nos has bendecido, porque todo lo que tenemos de ti proviene. Y bien lo decía el apóstol Santiago cuando dijo en Santiago 1:17, dijo: toda dádiva, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, del que no hay mudanza ni sombra de variación en él. Así es, a ese Padre eterno, a ese Padre bendito que está en gloria, que está en luces, que era y ha de ser por los siglos de los siglos. A Él es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación, porque todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, todo de Él proviene. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, hoy nuestra gratitud, nuestros labios, nuestra boca se llena de alabanzas y de gratitud para darle honra, gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, junto a la Santísima Virgen, Arca de la Nueva Alianza, a los santos ángeles, arcángeles, profetas, reyes, rey David. Hoy nos sumamos a esa alabanza, a esa exaltación, a esa gratitud, porque todo papá, todo padre ha hecho lo mejor en medio de su circunstancia, en medio de su caminar como padre de familia. Pero en esta mañana, en medio de esa gratitud, Dios puede derramar la bendición
que necesitamos como padres, que necesitamos como hijos. Porque a veces, como padres, no hemos tenido la sabiduría para guiar a nuestros hijos. No hemos tenido ese consejo en el momento preciso. Quizá no hemos estado con nuestros hijos por asuntos de trabajo, por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas de cualquier índole. No hemos estado cerca de nuestros hijos, y tal vez nuestra ayuda, tal vez nuestro apoyo, nuestro consejo, nuestra guía no ha estado. Pero hoy es un día de reconocernos, de encontrarnos nosotros como padres y de postrarnos ante Dios y darle gratitud y pedirle sabiduría para seguir caminando y ser esos líderes, esos padres, esos guías, esos orientadores, esas mejores direcciones, directrices, esas mejores estrategias, esos mejores consejos para nuestros hijos, para que sean grandes, para que sean buenos ciudadanos y sobre todo que sean hijos temerosos del Altísimo de Dios. Por eso en esta mañana, querido amigo, querido padre, querido amiga, queridos hermanos, queridos compañeros, quizá ustedes han estado muy lejos del Padre del universo, por alguna razón, quizá por afanes de trabajo, afanes materiales, afanes de su caminar. Pero hoy en esta mañana yo lo invito a que usted se acerque a ese Padre bondadoso, a ese Padre misericordioso, al Padre que es el que de Él depende todo lo que nosotros tenemos, que de Él depende lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tenemos, y de Él depende nuestra provisión, de Él depende nuestra salud, de Él depende nuestro caminar, de Él depende nuestra economía, de Él depende nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra inteligencia. Por eso en esta mañana es una mañana de reencontrarnos con el Padre, de reencontrarnos nosotros mismos. ¿Cómo estamos ante la presencia de Dios? ¿Cómo estamos ante nuestro caminar? ¿Cómo estamos con esa relación de familia, con esa relación de hijos que nosotros tenemos? Si realmente hemos tenido una relación de bendición o una relación de conflicto, de distanciamiento. Pero hoy son momentos de volvernos a la casa del Padre. Hoy son momentos de regresar nuevamente a ese camino. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar al Padre. Queridos amigos, queridos hermanos, y entonces ese Padre misericordioso, ese Padre amoroso, que entregó todo, que entregó lo más valioso, lo más querido, y que ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer ese sacrificio que hizo el Padre, de entregar a su único Hijo para que tú y yo tengamos salvación, para que tú y yo tengamos prosperidad, para que tengamos abundancia, para que tengamos paz, para que tengamos bendición. Solo el Eterno pudo hacer eso. Entregar a su único Hijo, ponerlo como puente de cruz para tu salvación, para el perdón de tus pecados, para el perdón de tus maldades, para libertarte, para sacarte de la esclavitud y para que tú y yo tengamos vida eterna y trascendamos a la gloria y a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Felipe el apóstol le preguntó: muéstranos al Padre, le dijo, y Jesús le respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Queridos amigos, queridos hermanos,
la misericordia, el amor, la grandeza, la bondad, la humildad, la provisión de ese Padre todopoderoso, de ese Padre libertador, de ese Padre que nos salva, de ese Padre que nos protege, de ese Padre que es nuestro refugio. A ese Padre en este día en que estamos celebrando el día del padre de familia, a esos padres que nuestra gratitud, que todo lo que hagamos sea en honor a Él, a ese Padre de las luces, al Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Que nuestra mente, que nuestra vida se llene de gratitud, porque nosotros sin el Padre, nuestro Creador del universo, sin el Padre que nos dio la vida, nosotros no seríamos nada. Y es por eso que en esta mañana, querido amigo, querido hermano, deténgase donde usted se encuentre. Si es en su trabajo, si es en cualquier actividad, deténgase un momento, reflexione, medite cómo has, por todo lo que te he pedido, porque tú me lo vas a proveer, porque tú me lo vas a dar. El Padre nunca se queda sin bendecirte, sin sanarte, sin recuperarte, sin restablecerte, siempre y cuando tú haces un pacto con Él para buscarlo, para amarlo, para seguirlo, para cumplir sus mandatos, para cumplir sus mandamientos. Entonces este día es un día de gratitud, de alabanza, de reflexión, y por eso que toda alabanza, que todo canto, que toda exaltación llegue al trono de la gracia, al trono celestial de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que está en trono, que está en gloria y que está en ese trono celestial, y su trono es para siempre. Así es, queridos amigos, queridos hermanos, cuando nosotros nos adentramos y cuando nosotros reflexionamos y cuando nosotros meditamos y reflexionamos cómo ha sido nuestro caminar, quizá nos hemos alejado del Padre, quizá nos hemos alejado de Dios, pero hoy son momentos de volvernos. Hoy son momentos de dar un giro de 180 grados. Y si nos hemos apartado también de nuestro Padre material, el Padre humano, también son tiempos de que nosotros regresemos. Son tiempos de hacer una llamada. Son tiempos de dejar las cosas más importantes para ir a darle un abrazo, para ir a darle un beso, para compartir con Él, para darle gracias por todo lo que ha hecho. Quizá en medio de su caminar, en medio de su tristeza, de sus afanes, de su angustia, de su dolor, de su tristeza, ha hecho lo mejor. Pero quizá usted y yo no hemos podido darle gracias a nuestro Padre. Hoy este día es un día en el cual nosotros tenemos que buscar el momento, el tiempo, también de encontrarnos con ese Padre. Quizá nos hemos disgustado, quizá nos hemos enojado, quizá nosotros no hemos estado de acuerdo con sus normas, con sus reglas, pero al final son normas y reglas que nos ayudan para ser mejores hijos. Pero quizá nos hemos encontrado en una controversia, nos hemos encontrado en una mala relación y quizá lo hemos dejado porque Él no cambia o porque nosotros no cambiamos, y quizá lo hemos dejado y quizá a veces decimos es que Él no entiende, es que Él no quiere y no quiere cambiar. Yo quiero cambiar pero Él no cambia. Yo quiero pedirle perdón pero Él no me perdona, y yo le recibo su perdón pero no lo perdono. Entonces este día es un día como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba reunido con sus discípulos, con sus seguidores, y les contó la historia del hijo pródigo. Cuando habla en Lucas 15:11, en la bendita palabra de Dios,
15:11 al 32, cuando nuestro Señor Jesucristo les explicó y les dijo, había un hombre, les dijo, que tenía 2 hijos. Uno de ellos, el menor, le dijo, Padre, quiero que me entregues mi herencia que me corresponde. Y entonces el padre vino y dividió la herencia y le entregó a su hijo menor la parte que le corresponde. Pasados los días, el hijo menor tomó su herencia, la vendió y con ese dinero se fue a otro país, se fue a otra nación, se fue lejos de su padre con todo ese dinero de su herencia. Y dice la palabra de Dios que él fue a despilfarrar ese dinero, lo fue a malgastar en el mundo. Pero en esa nación entró una crisis de hambre, entró una crisis, y él ya sin dinero, sin poder comer, buscó un trabajo y se encontró con un dueño de una finca que tenía unos cerdos, y ahí ese señor le dio trabajo y él se fue a cuidar los cerdos. Y cuando estaba ahí cuidando los cerdos, con ganas de comer, con ganas de alimentarse, miraba cómo se alimentaban los cerdos, y él decía, él quería, añoraba la comida de los cerdos, porque sentía esa sed, ese hambre, esa necesidad de comer. Y dice que un día se puso a reflexionar, dijo, yo aquí, muriéndome de hambre, muriéndome de sed, muriéndome sin dinero, sin alimento, sin trabajo. Y reflexionó y dijo, en la casa de mi padre hay muchos trabajadores. En la casa de mi padre hay mucho alimento. Y entonces él reflexionó y dijo, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Perdóname. Quiero ser como uno de tus trabajadores y pagarte todo lo que te he hecho. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando vemos nosotros que es y lo hermoso y lo grande, confiar en que tenemos a un Padre Todopoderoso que nos perdona, un Padre Todopoderoso que nos recibe, que está con sus brazos abiertos, que extendió sus brazos en la cruz del Calvario y nos está esperando para recibirnos, para amarnos, para consolarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para darnos la felicidad, la gloria, la paz, la bendición. Qué hermoso, queridos amigos, queridos hermanos. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, si ustedes están en alguna de estas situaciones, quizá han dejado su casa, han dejado sus padres, han dejado todo. Pero hoy es tiempo de volver a casa. Hoy es tiempo de volver de regreso a la casa del Padre Todopoderoso, del Eterno, porque quizá nos hemos alejado de nuestra comunión con Dios, nos hemos alejado de esa relación, de esa bendición. Pero hoy son tiempos de regresar, como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo reflexionó en esa noche, en esa madrugada, y dijo, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios, he pecado contra ti y no merezco ser tu hijo. Queridos amigos, queridos hermanos,
¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa situación? ¿Cuántas veces hemos querido nosotros emprender ese camino? Pero a veces hay cadenas, pero a veces hay lazos que nos atan. Pero hoy es el momento, en el nombre de Jesús, que esas cadenas se rompan, que esos lazos, que esos obstáculos se quiten, para que demos ese giro de 180 grados y regresar de rodillas a decirle al Padre: Dios mío, he pecado contra ti, he pecado contra mi Padre, perdóname. Y el Padre amoroso, el Padre bueno, el Padre de misericordia, como dijo el rey David, Él nos perdona. No importa las grandes maldades que hemos cometido, pero Él no nos juzga con ese tamaño de maldad que hemos cometido. Él es misericordioso, Él es perdonador, su amor es por más de 1000 generaciones, y no hay pecado ni hay maldad que Cristo Jesús no pueda limpiar con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, no podemos estar alejados de Dios, alejados de nuestro Padre carnal. No podemos estar entre discordias, porque Dios quiere unidad, Dios quiere paz, Dios quiere bendición, Dios quiere que tú y yo seamos benditos y bendecidos por donde quiera que caminemos. Y es por eso que en esta mañana, como dice la bendita palabra en el libro de Lucas 15, 11 al 32, y dice la palabra de Dios que el hijo pródigo reflexionó y dijo: regresaré a la casa de mi padre. Y dio el giro de 180 grados y empezó a caminar en dirección a su padre, porque sabía que su padre lo iba a perdonar, porque sabía que su padre es un padre de abundancia, es un padre de grandeza, es un padre de majestad, es un padre de misericordia. Y el hijo pródigo dio ese giro de 180 grados y empezó a caminar en dirección de regreso a la casa del Padre. El Padre estaba siempre pendiente desde que un día se fue su hijo a otra nación. Lo estuvo siempre buscando, estuvo siempre orando, clamándole a Dios para que un día regresara. Y ese día, dice la palabra de Dios que llegó. El Padre estaba de lejos, viendo por los caminos si aparecía, si venía su hijo. Y de repente su hijo aparece en la lejanía. Y el Padre sale de su casa corriendo a su encuentro. Querido amigo, querido hermano, Dios el Padre, el Todopoderoso, sale al encuentro de tu necesidad, de tu problema, de tu salud, de tus sueños, de tus ilusiones, de tus planes. Hay un Dios todopoderoso que sale a tu encuentro, que sale a tu ayuda, que sale a pedirte cuál es tu necesidad, cuál es tu problema, cuál es tu sueño, tu ilusión, cuál es eso que no te hace feliz. Y dice la palabra de Dios de que el Padre iba corriendo en ese camino, y cuando lo mira y llega a su encuentro, lo abraza, lo besa y lo recibe. Y el hijo se pone de rodillas y le dice: Padre mío, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Perdóname, no merezco llamarme tu hijo. Y el Padre lo abrazó, lo besó y le dijo: bienvenido, hijo mío. Y lo recibió en su casa y se fue con todos sus sirvientes y les dijo: traigan ropa, traigan un anillo. Le cambiaron la ropa, traigan el calzado. Y ordenó el Padre que mataran el mejor becerro, el becerro más gordo,
traigan la mejor música, traigan las mejores comidas, las mejores viandas, porque hoy hay fiesta en esta casa, hay fiesta en este lugar, porque mi hijo estaba muerto, pero ha regresado a la vida. Estaba perdido, pero lo hemos encontrado. Queridos amigos, queridos hermanos, el Padre, el Todopoderoso, siempre está buscándote, siempre está atento de día y de noche, en tormentas, en oscuridad, en días tan llenos de tiniebla, días de calor y de frío. Siempre el Padre está atento a su Hijo, siempre está en la espera de su Hijo, siempre está pensando cómo le va, qué está haciendo, y siempre está de rodillas pidiéndole al Padre que lo guarde, que lo proteja, que lo bendiga. Esta es la función del Padre, esa es la función de los padres, el de pedirle a Dios, el de bendecir a sus hijos, el de darle bendición a sus hijos, el de pedirle a Dios que les vaya bien, que sean resguardados de la maldad, que no se encuentren con peligros, que salgan librados, que salgan victoriosos, que salgan sanos, que salgan siempre en la victoria. El Padre siempre está clamándole al Señor, está pidiéndole que lo guarde, que lo proteja, que triunfe, que use bien su economía, que le vaya bien en su matrimonio, que le vaya bien en sus estudios, que le vaya bien en su universidad, que le vaya bien en su viaje, en todo. Ese Padre siempre está, esos padres siempre están buscando la protección, buscando la bendición de sus hijos. Y es por eso que en esta mañana, yo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, vengo clamando, vengo pidiendo, vengo dando gracias al Eterno, al Padre del universo. Como dijo Pablo, ¿quién soy yo para gloriarme si todo lo que tengo, si todo lo que tenemos es porque el Padre del universo nos ha dado esa dádiva? Nos ha dado todo lo que nosotros tenemos, y por eso de lo alto proviene todo, de ese Padre que está en las luces, en la cual no hay sombra ni mudanza de variación en Él. Queridos amigos, queridos hermanos, declaro la bendición, declaro la sanidad, la prosperidad, declaro que el hijo que está alejado de Dios, que pronto dé ese giro de 180 grados y que regrese al encuentro del Padre del universo, y que si también está alejado, si está en enemistad con su Padre terrenal, que también dé un giro de 180 grados, y en el nombre de Jesús se restaura esa relación de padre e hijos, o de padre a hijos, o de hijos a padre. Hoy en el nombre de Jesús desatamos toda cadena, desatamos todo obstáculo, quitamos toda maldad, para declarar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, declarando la sanidad en el hijo que está enfermo, en el padre que está sufriendo y que no tiene la atención de un hijo porque el hijo lo ha abandonado. Pero hoy en esta mañana desatamos esas cadenas, desatamos esas maldades, declaramos que esas puertas de bendición, que esas ventanas de los cielos se abran y caiga la bendición sobre esos padres, sobre esos hijos que aún están en contradicción, que aún están en enemistad. Pero el Padre Todopoderoso, con esos brazos abiertos, está esperando ese regreso, está esperando ese giro de 180 grados, está esperando esa humillación, está esperando pedir perdón. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy son tiempos de perdonarnos, hoy son tiempos de reconciliarnos, hoy son tiempos de humillarnos, hoy son tiempos de doblar rodillas y de decir, como dijo el hijo pródigo: Padre mío,
he pecado contra ti, mi Dios, he pecado contra mi Padre, no merezco ser tu hijo, perdóname. Y el Padre, en medio de su misericordia, en medio de su majestad, no hay pecado ni maldad, ni perdón que no pueda dar. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, en esta mañana deseamos toda la bendición a cada uno de los papás que luchan, que se esfuerzan, que buscan el bienestar de sus hijos y de su familia para ser una familia próspera, para ser una familia bendecida, para ser una familia temerosa de Dios. Y es por eso que en esta mañana, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, declaro la sanidad de los papás que están enfermos, declaro la sanidad de los hijos que están sufriendo, en el nombre de Jesús. Quizá están sufriendo escasez, quizá están sufriendo tristeza, dolor, amargura, lejos de su Padre. Pero yo en esta mañana declaro que el Padre eterno, el Padre todopoderoso, la Trinidad Santa, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder y la intercesión de la Madre Santísima, de los santos ángeles, arcángeles, profetas y reyes, Rey David, yo declaro la bendición, la paz, la prosperidad en los padres, en los hijos, y que reciban ese abrazo del Padre eterno, que reciban ese toque de Dios, que reciban ese beso de ese Padre que los ama, de ese Padre que sacrifica todo por tal de que el Hijo sea bendito y sea bendecido, sea victorioso. Feliz día del Padre, estimados y queridos padres de familia. Feliz día a todos los padres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder y la intercesión de nuestra Madre Santísima, de los santos, de los ángeles, arcángeles, profetas y reyes. Y a ti, hijo, Dios te bendiga. Recordarte que el mejor regalo al Padre es honrarlo. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida, dice la palabra de Dios. Por eso en esta mañana, en este día, yo deseo y le pido a Dios que te dé sabiduría, que te dé esa paz, que te dé esa fortaleza, que te dé bendiciones, porque si no has honrado a tu padre y a tu madre, hoy es tiempo de dar ese giro de 180 grados y de prometer esa honra, esa gloria. Y si estás alejado de Dios, y si estás separado del Padre, hoy es tiempo de un arrepentimiento, hoy es tiempo de una conversión, hoy es tiempo de un giro de 180 grados para convertirse al Padre y pedirle perdón y recibir la presencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sean benditos y bendecidos, queridos padres y queridos hijos, como siempre, orando para que Dios bendiga los padres, las familias de nuestro país y de las naciones. Muchas gracias. Y como siempre, invitándolos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José, todos los sábados a esta misma hora, para incrementar su fe, para volverse a Dios de todo corazón y para que juntos alcancemos la vida en abundancia, la vida eterna, la vida de felicidad, la vida de prosperidad y de abundancia. Bendiciones.